Estamos con Marcelo Rodríguez en su vivero, que es muy bien establecido en la zona de Los Alisos, en la provincia de Jujuy. Y bueno, le dejo la palabra porque él es el especialista en este material que nos va a mostrar. Hola, Marcelo. Bueno, hola Ceci y a todos los que van a mirar eh, esta grabación, este video. Estamos aquí en Los Alisos, como nos decía Cecilia. Nosotros nos encontramos en el departamento San Antonio. Jujuy es una provincia que tiene la bendición de tener una diversidad de climas en pocos kilómetros. Podemos hacer 10 kilómetros y de pronto lo que es un valle húmedo, se transforma en zonas secas. Entonces esa bendición está siendo de alguna manera capitalizada y aprovechada por diversos productores que se han abocado a la producción de plantas ornamentales. Nosotros específicamente nos hemos abocado a la producción de plantas cactáceas y suculentas. Nosotros entendemos por plantas suculentas todas aquellas que en su tejido pueden de alguna manera almacenar agua, porque son plantas que en sus condiciones naturales o en su lugar de desarrollo, en su hábitat, estas plantas sufren justamente el estrés por falta de agua. Entonces evolutivamente se han ido adaptando, han adaptado su tejido, han adaptado, podríamos decir nosotros, su genotipo y también su morfología para poder contener agua. Ese proceso de adaptación ha generado en muchas plantas, en algunas por ejemplo, un color, una textura, una vellosidad. En algunas las espinas se expresan en forma de manto, de abrigo, porque no solamente sufren la escasez de agua, sino también el hecho de estar expuestas a una amplitud térmica muy una amplitud térmica así fuerte, como por ejemplo tener durante el día superar los 30 grados de temperatura y más, y bruscamente por la noche pasar a tener grados bajo cero. Entonces muchas de estas plantas suculentas han hecho ese proceso de adaptación. En el caso de las suculentas cactáceas, nosotros nos referimos a todas aquellas que han tenido ese proceso de modificación, pero específicamente tienen espinas. Entonces podemos hacer como simplificando todo esto, decir que las suculentas cactáceas son las que tienen espinas y luego tenemos las suculentas que son aquellas que, por ejemplo como estas, que no poseen espinas, pero que sí tienen características en su tejido de almacenar el agua. Aquí nosotros podemos ver muchos exponentes de lo que justamente estamos diciendo. Por ejemplo, una planta que ha modificado sus espinas en una suerte de pelos que no solamente la protege del extremo frío que tienen estas plantas, sino también, en muchos casos, estas plantas, esta suerte de vellosidad, protegen a los hijuelos que van naciendo allí en su interior, las protegen de la intemperie, de la exposición solar tan fuerte que tienen. No solamente las espinas, sino también la forma. Ellas tienen algunas una forma acanalada porque cuando cae el rocío aprovechan justamente el hecho de los vientos húmedos para retener algo de líquido y conducir ese líquido hacia directamente hacia las raíces. Entonces, la forma, la arquitectura de estas plantas nos dice mucho de su hábitat. Plantas en forma de candelabro, plantas rastreras, plantas cilíndricas, plantas aplanadas como las opuntias. Todas ellas responden a un diseño que tiene que ver con el lugar donde se desarrollan y con la capacidad que tiene la naturaleza para adaptarse. Nosotros encontramos en estas plantas es justamente el mensaje que ellas nos van dando a través de su desarrollo. Podemos encontrar, como dijimos, algunas que han extendido su vellosidad, algunas, por ejemplo, como la mamilaria plumosa, que ha modificado las areolas de espinas en plumas, no son iridiscentes, a diferencia de los ferocactus, que ellos presentan espinas ferox, como esos que vemos Ajá. allí. Las espinas se han modificado y tienen una en forma de anzuelo. Esto corresponde también a lo que es la fase de reproducción de la planta. Algunas de estas plantas, por ejemplo en su hábitat, se enganchan a lo que es la vellosidad o el cuero de los animales y se reproducen de esa manera. Otras, como algunas opuntias, tienen las espinas en forma de vellosidad o de velcro y esto hace que los animales cuando se acercan, ellas se enganchan a ese animal,
se dividen fácilmente y es otra forma de reproducirse allí en su hábitat. Entonces las espinas no solamente son para protegerlas del acecho de los animales para no ser devoradas, sino también son una adaptación para que la planta pueda reproducirse. El ejemplo de las mamilarias, que son todas ellas originarias de México, tienen justamente esta particularidad, el hecho de tener sus espinas en formas de anzuelos para poder engancharse fácilmente. Las mamilarias, cuando tienen esta forma, una pequeña mamila de ellas, no tiene que ser toda la parte del cuerpo de la planta, una pequeña mamila puede reproducirse. Es como si arrancaríamos una hoja y ella se pudiera reproducir. También tenemos una particularidad en estas plantas. Algunas de ellas presentan colores, coloraciones diferentes, otras presentan modificaciones en su aspecto fenotípico, como por ejemplo este Astropitum, o algunas que nosotros vemos que han modificado en forma de crestación. Nosotros las llamamos monstruosas. Estas plantas han sufrido de alguna manera el ataque de un virus y este virus produce una coloración diferente que puede ser como un marmolado, puede ser como la falta del pigmento o puede ser también una forma rara como estas, pueden ser como crestaciones, como verrugas. Bueno, eso produce justamente un ataque virósico. Con el tiempo, nosotros vemos que esta planta tiene su fuerte o su belleza en eso y a partir de allí, como reproductores de plantas ornamentales, elegimos esos hijuelos. Lo que sí, cuando estas plantas que han sido atacadas por virus, nosotros las reproducimos por semilla, sabemos que la planta va a volver a su estado original o saludable. Para poderlas reproducir para poder mantener ese aspecto fenotípico de la planta, tenemos que reproducirla a partir de esquejes. Esos esquejes son los que nos van a dar esa particularidad en la planta. Muchas de estas plantas, por ejemplo, les muestro aquí, esto es una crestación y aquí lo vamos a ver claramente. Esta es la parte saludable de la planta y esto es lo que produjo el ataque virósico comercialmente, que es lo que lo que demandan nuestros clientes, es esta parte, la parte crestada, siendo que la parte saludable y la que va a florecer es esta. ¿Y en qué momento las separás una de la otra? Nosotros a esta planta, si queremos reproducirla por semilla, la parte saludable va a dar una flor, pero sus hijuelos van a ser todos Claro, como la saludable. saludables. Claro. Si queremos reproducir la parte para la comercialización de la crestación, tenemos que cortar estos hijuelos. Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, esta es una rebutia originaria de nuestra provincia de Jujuy. Es endémica de la zona de Tumbaya. La encontramos en Volcán, que también es otra zona. La encontramos hasta Tilcara. Ella crece en los pajonales y en los lugares semihúmedos. Ah, en las zonas más bajas, entonces. Y ahora vamos a ver, sí, en las zonas más bajas. Y ahora vamos a ver, Ceci, la misma planta, pero en su variedad crestada. Para que vos veas cómo es que la misma planta se va a reproducir de manera crestada. Y la tenemos aquí. ¿Y siempre generalmente es un virus que lo produce eso? Sí, generalmente, aunque hay algunas otras formas que son absolutamente naturales. Ajá, Esta planta está injertada en un pie para ajá. poder tomar en mayor fuerza, ¿no? ¿Un pie de otra especie Claro, o...? por ejemplo, sí, es otra especie, Ajá, pero que tienen que ser compatibles. compatibles, claro. Mira Esto lo que es. también. Vamos a ver esta planta, ya la vamos a ver en su estado absolutamente saludable, que la tenemos allá. Aquí. Allí está en su estado saludable. Y aquí la tenemos. Sí. Es la misma planta, Ajá. Qué pero diferencia. su crestación, su Sí, parte crestada, sí. y la planta en su desarrollo absolutamente natural. ¿Y esta llega a dar flor? No, No. las crestaciones en algunas especies sí florecen, no en todas. Este es un Cereus peruviano, originario del Perú, como dice su propio nombre, y este es un Cereus peruviano cristato o crestado. Claro, por la forma. Otra forma más o menos de ver esto que estamos conversando es aquí, en esta opuntia. Esta es la parte saludable o la Sí. planta en su estado natural
y vemos cómo se han producido esas crestaciones. Lo que se comercializa son las partes crestadas. Ujú. Entonces eso también es como una característica que tienen los cactus que fácilmente modifican su fenotipo, en Bien, su aspecto genotípico solamente a partir de semillas. claro. ¿Y acá qué tenemos? Y acá, mira Ceci, vamos a ver Vamos para arriba. continuar con este ejemplo. Acá tenés esta mamilaria Ujú. y aquí tenés la misma mamilaria, Ajá. pero crestada. Qué increíble. Qué increíble. ¿Querés que veamos ahora algunas bandejas de reproducción? En un invernadero que es dedicado a la reproducción, ¿no es cierto, Marce? Sí, quería compartir contigo, Ceci, ya que estamos hablando justamente de este maravilloso mundo de los cactus, el hecho de que también nosotros, aquí en nuestro cultivo, reproducimos a partir de semilla. Para nosotros es como la forma más rápida, viable, saludable y por sobre todo intentando educar a nuestros clientes y a todo el público en general a que puedan ellos ser custodios de este patrimonio que tenemos aquí en el norte, que son estas plantas. Entonces, para poder cuidarlas es necesario conocer que no es necesario depredar las plantas, no es necesario ir a los cerros y extraerlas, porque esas plantas están totalmente adaptadas a ese clima, a ese lugar, y tal vez no sea posible mantenerlas en casa. Lo mejor es poder reproducirlas a partir de semilla. Aquí tenemos justamente nosotros un Astrophytum asteria. Si bien es cierto, no es endémico de nuestro país, son endémicos de México, pero nosotros a partir de este Astrophytum asteria, de una cápsula, de una semilla, obtenemos esta cantidad Mm, de pequeños hijuelos. ¿Qué cantidad? Sí, y es solamente una cápsula, Ujú. porque el proceso que nosotros hacemos es someter a estrés a las plantas, ya que nosotros estamos, como te comentaba al principio, en San Antonio. Esta es una región donde tenemos bastantes lluvias en el verano, entonces todos nuestros invernáculos están destinados, con esta altura que ustedes ven, están destinados a que las plantas puedan sufrir el control de lo que es no solamente la fertilización, el sustrato y también la temperatura y por sobre todo el riego. Entonces, controlando nosotros la intensidad de la luz, la temperatura y el sistema de riego, podemos reproducir mínimamente el lugar en donde ellos vivirían de manera natural. Entonces, cuando llega agosto, que para nosotros es un mes clave, nosotros permitimos que la planta entre en un estado de estrés. Eso sería, le privamos absolutamente de agua para poder obtener una mayor floración. Y para que esa floración, siendo fertilizada de alguna manera, podríamos decir nosotros de manera artificial, porque tomamos un pincel y comenzamos a unir los gametos, nosotros obtenemos cápsulas de semilla. Y esas semillas, pasado un tiempo de maduración del fruto, son las que nos dan estas semillas que al momento de ser sembradas en un sustrato específico, no cualquier sustrato, nos proveen esta cantidad de Astrophytum que con el tiempo se irán trasplantando a otro tipo de maceta que ya vamos a ver y allí crecen y luego salen a la comercialización. ¿Querés que veamos esta misma planta ya en un estado más adulto? Sí, por Acá favor. las tenemos como bebés y vamos Sí, a llevar esta bandeja para poder comparar y seguimos para vamos a ir a afuera. ver. Ahora sí. Seguimos con la reproducción de Astrophytum en su segunda etapa. ¿Te ayudo? Bien, ahí está muy bien. ¿Qué hago? Ahí está, perfecto. Bien, como te comentaba y le comentaba a todos nuestros amigos, nosotros luego de esta etapa, luego de la siembra, esto tiene de sembrado aproximadamente 2 meses. Ajá. O sea que ha sido sembrado cuando la temperatura era ideal. Bueno, cabe acotar que estamos aquí en Jujuy atravesando el invierno. Y bueno, y justamente hoy tenemos un día hermoso de sol, pero hace unas pocas horas atrás teníamos unas heladas muy fuertes. Entonces esto fue sembrado cuando había podríamos decir nosotros, un clima húmedo, habían días húmedos, pero alta temperatura. Lo ideal sería sembrar cuando estamos superiores a los 15 grados de temperatura y que tengamos mucha humedad en el ambiente, o sea, sería fines del verano. Aquí tenemos, como ves,
ya algunas plantas que luego de haber germinado la semilla y haber crecido, nosotros las trasplantamos a estas bandejas y en estas bandejas ya comienzan a desarrollarse. Como ves, ya es una planta Sí, totalmente desarrollada, claro. ya produjo sus espinas y luego de este envase va a pasar, mira estos qué bellos que son, ¿sí? Hermosísimo. Luego de esta etapa y también ya en una etapa de terminación. Perfecto. De estas tres formas nosotros comercializamos nuestros ejemplares. Bueno, acá tenés todas las bandejas de las especies que nosotros cultivamos y luego vamos a ver dónde están ellas, cómo se las... Como ves aquí, ya no tienen alta temperatura porque tienen un techo de chapas plásticas Ajá. y paredes plásticas y está sombreado. ¿Por qué la sombra? Porque las sombras laterales específicamente, porque lo que nosotros queremos es inducir a la planta a que su crecimiento sea hacia arriba. Y al tener este lugar donde también nosotros controlamos el riego, controlamos también la fertilización. Los tres aspectos más importantes para poder cultivar de manera intensiva plantas ornamentales es poder hacerse del conocimiento para poder controlar temperatura, riego y luminosidad, intensidad lumínica. Entonces, estudiando y también compartiendo las experiencias de otros productores, nosotros podemos llegar a controlar esos tres aspectos. En la vida de los cactus y suculentas es importante poder controlar el riego. Cada estación del año tiene su propio desafío, ya sea porque nosotros aquí en Jujuy tenemos una primavera muy seca y calurosa, con picos de temperatura, un verano en parte lluvioso y en parte seco. También tenemos un otoño que es una temperatura ideal entre los 15 grados con una amplitud térmica que no es muy fuerte, no muy pronunciada. Y luego tenemos un invierno como el que tenemos, con días de muchas heladas y días cálidos. Entonces, pudiendo controlar esos tres aspectos, podemos llegar a trabajar con éxito y a tener buenos resultados. ¿La fertilización es algún fertilizante específico Sí, se utilizan diferentes tipos de fertilizante en diferentes estadios del Ah, crecimiento de la planta y también diferentes tipos de fertilizantes según la estación del año, porque hay etapas en las cuales nosotros queremos que la planta exprese una floración con unos colores que sean colores fuertes, con una floración abundante, entonces se utiliza un fertilizante específico. ujú. Si queremos que la planta arranque, crezca, tenga un buen desarrollo radicular, también es una estación y un fertilizante específico. No es cualquier tipo de fertilizante en cualquier época del año. Muchísimas gracias, Marcelo. Me gustaría seguir viendo lo que tenés, pero bueno, el tema cactáceas está, creo que más que completa la información que me has brindado. Muchísimas gracias.